Aarón me consiguió una grabadora de esas chiquitas, una que parecía un llavero, y me enseñó a usarla. Me dijo, llévala siempre contigo. Cuando veas que se pone violento, actívala. Que todo quede grabado. Y así lo hice. Grabé las discusiones, los gritos, las amenazas. Grabé el sonido de mis libros siendo rotos, de los platos estrellándose contra el suelo. Y la verdad es que era un proceso horrible. Revivir el trauma, una y otra vez, solo para tener una prueba. Pero sabía que era la única forma de salir de ahí. Y luego llegó Marilyn. Ella era la tutora del colegio, una mujer paciente, de esas que te miran a los ojos cuando te hablan y te hacen sentir que de verdad les importas. Me había visto varias veces en la biblioteca del colegio, que era otro de mis refugios. Me vio, no sé, supongo que me vio la cara de cansado, de asustado. Se me acercó un día y me preguntó si estaba bien. Y por primera vez en mucho tiempo, me desmoroné. Le conté todo. Marilyn no se asustó. No se puso a dar consejos vacíos. Simplemente me dijo, lo que te está pasando es muy serio. Y necesitas ayuda. Me habló de que existían organizaciones, de que había gente que podía ayudarme. Y me dio un número de teléfono. Me dijo, guarda este número. Si alguna vez necesitas hablar con alguien, llama. Así que mi vida se volvió una rutina. Ir al colegio, estudiar en la biblioteca, ir a la iglesia, grabar los abusos, y tratar de pasar lo más desapercibido posible en casa. Era una vida de pura supervivencia. Sin alegría, sin risas, solo con el miedo como compañero constante. El clímax de esta primera parte, creo, fue un día que estaba estudiando para un examen importante. Estaba en la mesa de la cocina, y mi papá entró, borracho. Empezó a decirme que yo era un inútil, que no servía para nada, que me iba a morir de hambre, que nunca iba a ser alguien. Y me decía, te voy a romper los cuadernos y voy a hacer que pierdas el año. Y cuando me contesté que me dejara en paz se abalanzó contra mí y me empezó a golpear. No podía hacer nada. Mis puños chocaban contra su pecho. Y me golpeaba como si estuviera matando a una cucaracha. Mi mamá gritaba, y él le decía que se callara o que la golpeaba también. En ese momento, en medio del miedo y el dolor, agarré mi mochila y salí corriendo. Salí del departamento, y no sabía a dónde ir. La calle estaba oscura, y hacía frío. Pensé en ir a la casa de Elisa, pero era tarde. Pensé en ir a la iglesia, pero sabía que el cura ya se había ido a dormir. Me senté en una banca en el parque, con la mochila en las piernas, y me puse a llorar. A llorar de frustración, de rabia, de impotencia. Y en ese momento, me di cuenta de una cosa. No podía seguir así. No podía seguir viviendo con miedo. La vida era mucho más que eso, tenía que serlo. Y si él no me iba a dejar vivirla, pues entonces me tenía que ir. No sabía a dónde, no sabía cómo, pero me tenía que ir. Esa noche, sentado en esa banca, tomé la decisión. No iba a dejar que me destruyera. Iba a pelear. No contra él, no con golpes, sino por mi vida, por mi educación, por mi futuro. Y si para eso tenía que irme, me iba a ir. Esa fue la primera parte de esta pesadilla, el momento en que me di cuenta de que mi única opción era escapar, o morir intentando. Después de esa noche en el parque, la decisión de irme era una cosa, pero ejecutarla era otra. Me dolían los golpes, el frío se me había metido en los huesos, y la sensación de abandono era pesada. Pero había algo en mí que se había encendido. No era valor, no te voy a decir eso. Era más bien una rabia fría, una especie de hasta aquí llegué. Tenía que irme. Tenía que hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma noche, llegué a mi casa, mi papá ya estaba dormido. Lo escuché roncar desde el pasillo. Me metí en mi cuarto, y en silencio, como si fuera un ladrón en mi propia casa, empecé a empacar. No tenía mucho. Mis libros, unos cuadernos, algo de ropa, el cargador del celular, y lo más importante, la grabadora. Lo metí todo en la mochila. No sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que irme lo más pronto posible. A la mañana siguiente, me levanté antes que él y salí del departamento. Cerré la puerta detrás de mí, y sentí un vacío en el estómago. Una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sin el miedo de que el aire de la casa me envenenara. Mi primer pensamiento fue ir a la iglesia. Al Padre Manuel. Él me había dado refugio antes, y confiaba en él. Era un hombre bueno. Llegué a la iglesia,
y las puertas estaban cerradas. Me senté en las escaleras y esperé. Al rato, el padre Manuel llegó. Me vio ahí, con la mochila, con la cara de recién levantado, y supo al instante que algo andaba mal. Me preguntó, ¿estás bien, hijo? Le dije que no estaba bien. Le conté que me había ido de la casa, que mi papá me había golpeado de nuevo, que ya no aguantaba más. Y él, sin dudar, me dijo, ven conmigo. Me llevó a una pequeña habitación detrás de la sacristía, un lugar que usaban para guardar las cosas de la iglesia. Me dijo que podía quedarme ahí por unos días. Y así, la iglesia, mi refugio, se convirtió en mi hogar temporal. No te voy a mentir, los primeros días fueron difíciles. Dormía en un colchón viejo, el frío se metía por las ventanas, y la sensación de estar solo en el mundo era abrumadora. Pero no era la misma soledad que sentía en el departamento. Esta soledad era diferente, era la soledad de la libertad. Por primera vez, no tenía que esconderme, no tenía que caminar en puntillas. Podía leer, podía estudiar, podía respirar. Y eso era más importante que cualquier cama caliente o comida. Mientras tanto, Elisa y Aarón se convirtieron en mi ejército privado. Les conté que estaba en la iglesia, y me visitaban todos los días. Me traían comida, me ayudaban con las tareas, me daban ánimo. Aarón, con su conocimiento técnico, me ayudó a organizar todas las grabaciones que tenía. Eran horas y horas de insultos, de gritos, de amenazas. Escucharlo todo de nuevo era horrible, pero necesario. Era la prueba, el arma que iba a usar en mi contra. Me ayudó a cortar los clips más importantes y a guardarlos en un disco duro que me regaló. Me dijo, esto es tu salvavidas. Con esto, nadie va a poder decir que estás mintiendo. El problema era que, aunque estuviera en la iglesia, mi padre no se iba a quedar quieto. Un día, el padre Manuel me llamó a su oficina. Me dijo que mi papá había ido a la iglesia, preguntando por mí. El cura lo había sacado con educación, diciéndole que yo no estaba ahí, pero mi papá, en su rabia, había vuelto al día siguiente, gritando y amenazando con llamar a la policía. No le importaba que fuera un lugar sagrado. Su necesidad de control era más grande que cualquier respeto. A partir de ese día, el padre Manuel me dijo que no saliera de la iglesia, que me quedara adentro, que él se encargaría de todo. Y así fue. Mi vida se volvió una rutina. Durante el día, me escondía en la iglesia, estudiaba, leía, y el padre Manuel me traía comida. Por las noches, me visitaban Elisa y Aarón, y... a veces, cuando miro para atrás, me cuesta creer que todo eso fue real. Es como una película malísima, de esas que no tienen ni pies ni cabeza, pero es mi vida. Y te prometo que no estoy exagerando, ni buscando la lágrima fácil. Es que así fue. Y no te lo cuento para que me tengas pena, sino porque, no sé, supongo que necesito sacarlo de alguna manera, ponerlo en palabras para entenderlo yo mismo. Todo empezó, o al menos así lo recuerdo, en el departamento de mis viejos. Un lugar que debería haber sido mi hogar, mi refugio, pero que, con el tiempo, se convirtió en mi cárcel. Mi papá, él siempre fue peculiar. Con un ego más grande que el edificio. Y yo, pues yo era un pendejo, solo quería estudiar, leer, aprender. Supongo que por eso él empezó a verme como una amenaza. Como si mis ganas de ser alguien le estuvieran quitando algo a él. Al principio era sutil. Era el tipo de chistes que te hacían sentir estúpido, las críticas disfrazadas de consejos. Si me veía con un libro, me decía algo como, ¿para qué lees tanto? Vas a terminar loco de tanto pensar. O si sacaba una buena nota, la minimizaba, cualquiera saca eso si se la pasa todo el día encerrado. Sal y haz algo de provecho. Esas cosas, dichas una y otra vez, te van calando. Te hacen dudar de ti mismo, de lo que quieres. Es como una gota de veneno que te cae todos los días. Y no era solo conmigo. Mi papá tenía una forma de controlar todo. La plata, las decisiones, la opinión de mi mamá, todo giraba alrededor de él. Y si algo se salía de su control, se ponía furioso. Y su furia era jodida, no era de gritos y ya. Era más un silencio pesado, una mirada fría que te atravesaba, o la destrucción de algo que te importaba. Recuerdo que un día le pregunté por qué hacía eso, por qué le molestaba tanto que yo quisiera estudiar, y su respuesta fue algo como, tú no sabes nada de la vida. Te crees muy listo, pero no eres nada. Te lo digo por tu bien. Y me lo decía con una cara de preocupación falsa, como si de verdad estuviera cuidándome. Era manipulador hasta la médula.
Así que el departamento se convirtió en un campo de batalla. Un lugar donde tenía que caminar en puntillas, con miedo a cualquier cosa que pudiera provocar una explosión. Los libros los escondía debajo de mi cama, y mis tareas las hacía en la cama, cubierto con la sábana, para que no me viera. A veces me quedaba despierto hasta tarde, con una linterna, solo para poder terminar un trabajo. Era una paranoia constante, un miedo a ser descubierto. Y lo peor era la sensación de soledad. Mi mamá, ella estaba atrapada. Siempre intentaba mediar, pero era como tratar de parar un tren con las manos. Él la tenía tan controlada que ella no podía hacer nada. A veces me abrazaba cuando él no la veía, y me susurraba, «Aguanta, hijo. Ya saldrás de aquí». Pero era un consuelo vacío, porque sabíamos que, en el fondo, no había nada que pudiera hacer. La iglesia, por otro lado, se convirtió en mi escape. Yo no soy un tipo muy religioso, pero un día, caminando por la calle, vi las puertas abiertas y entré. Había un cura, ya un señor mayor, de esos que tienen cara de bonachones. Me senté en una banca, y él se acercó a hablarme. Le conté de mi situación, de lo que pasaba en mi casa, y él me escuchó, sin juzgarme. Sin darme sermones ni nada. Solo me escuchó. Y a partir de ese día, la iglesia se convirtió en mi segundo hogar. No iba solo a las misas, que a veces me daban un poco igual, sino a la biblioteca que tenían. Era pequeña, pero tenía libros, muchos libros. Y el cura, a quien llamémoslo Padre Manuel, me daba la llave para que pudiera ir cuando quisiera. Era mi lugar seguro. Pero la cosa no iba a ser tan fácil. Mi papá, al ver que me iba mucho tiempo de la casa, empezó a sospechar. Un día me siguió. Me vio entrar a la iglesia, y no le gustó para nada. No le gustaba que tuviera un lugar fuera de su control. Me esperó afuera, y cuando salí, me agarró del brazo y me arrastró hasta la casa. Me decía, con la cara roja de rabia, «¿Qué haces ahí metido con esos curas? Te están lavando el cerebro. Te vas a volver un fanático». Era pura mierda, claro. No le importaba si me volvía un fanático o no. Lo que le importaba era que yo tenía un espacio que no le pertenecía. El acoso empezó a subir de nivel. Ya no era solo emocional, sino físico. Un día llegué del colegio, y mi cuarto estaba hecho un desastre. Mis libros, mis cuadernos, todo tirado en el piso, las hojas rotas. Él estaba sentado en la sala, como si nada. Le pregunté qué había pasado, y me dijo, con una sonrisa de esas que te helan la sangre, «Solo estaba limpiando. Es que tú eres muy desordenado». Me dolió más que si me hubiera golpeado. Sentí que me había quitado lo único que me quedaba. Y los golpes, esos llegaron después. Si discutíamos por algo, si yo no hacía lo que él quería, si me encontraba haciendo algo a sus espaldas, me golpeaba. No era de esos que te dejan moretones visibles, de esos que te matan a puñetazos. Era más bien de bofetadas, de empujones contra la pared, de jalones de pelo. Cosas que dolían, claro que dolían, pero que no dejaban marca. O al menos no una marca que la gente viera. Y lo que más me jodía era su cara de normalidad. Después de golpearme, se sentaba a ver la televisión como si nada, como si no hubiera pasado. Y yo me quedaba en mi cuarto, temblando, con el corazón en la garganta. Y la sensación de que eso no iba a acabar nunca. Pero no todo era oscuro. Tenía a mis amigos. A Elisa y a Aarón. Los conocí en la iglesia, en un grupo de jóvenes. Ellos eran como yo, un poco marginados, un poco distintos. Y cuando les conté lo que me pasaba, no me juzgaron. Me creyeron. No fue un «qué locura». Fue un «joder, qué hijo de puta». Esa simpleza, esa sinceridad, me hizo sentir que no estaba solo. Elisa, ella era la más práctica. La que siempre tenía un plan. Y Aarón, él era el cerebro técnico. Él estudiaba algo de informática, y sabía de computadoras y grabaciones. Ellos fueron los que me dieron la idea, hay que grabar todo, cada vez que pase algo. Cada golpe, cada insulto, cada vez que te destruya algo. Con eso, vas a tener pruebas. Y así empezamos. Hablábamos de nuestros planes. Planeábamos cómo iba a irme de la ciudad, cómo iba a encontrar un lugar para vivir, cómo iba a seguir estudiando. No era un plan perfecto, era más bien una esperanza. Pero era una esperanza real. La otra parte de mi vida, la académica, también estaba en crisis. Mi padre había llamado al colegio y había dicho que estaba enfermo, que no podía ir a clases.
y la verdad es que yo no podía ir. Tenía miedo de que me encontrara. Pero Marilyn, mi tutora, se enteró de lo que pasaba. Me llamó al celular y me dijo, sé que estás en una situación difícil. Pero no dejes que esto te venza. Si no puedes venir al colegio, entonces el colegio va a ir a ti. Y así fue. Marilyn, de alguna manera, se las arregló para que los profesores me mandaran las tareas por correo. Y yo, en la iglesia, en esa habitación fría, estudiaba. Estudiaba como nunca antes. Estudiaba no por una nota, no por una calificación. Estudiaba porque era mi único salvavidas. Cada libro que leía era un ladrillo en la pared que estaba construyendo para salir de esa prisión. Un día, mi papá me llamó al celular. Lo sabía que me había encontrado. No le contesté. Me llamó 1, 2, 10 veces. Me mandó mensajes de texto diciendo que me iba a encontrar, que me iba a arrepentir de haberme ido, que me iba a destruir. En ese momento, sentí que la grabadora que llevaba en la mochila era mi única defensa. Tenía que seguir grabando. Tenía que tener pruebas. Y así llegamos a la parte más importante. La parte en la que me enfrenté a él. No fue con golpes, no fue con palabras. Fue con la verdad. Estaba en la biblioteca del colegio, que se había convertido en mi nuevo santuario. Era una tarde lluviosa, y estaba terminando un trabajo. De pronto, la puerta de la biblioteca se abrió, y entró él. Venía furioso, con los ojos rojos, la cara desencajada. Me vio, y se le acercó a zancadas. Me dijo, con la voz baja, pero llena de rabia, ¿qué haces aquí? ¿Crees que te puedes esconder de mí? Ven, nos vamos a casa. Me quedé helado. Mi corazón me latía a 1000. Pero en ese momento, me di cuenta de una cosa. Estábamos en un lugar público, con gente. No me podía hacer nada. Saqué la grabadora, la prendí y se la mostré. Le dije, con la voz temblorosa, pero firme, no me voy a ir contigo. Y si me tocas, tengo pruebas. Grabé todo lo que me has hecho. Y si me tocas, se lo voy a dar a la policía. Su cara cambió. La rabia se transformó en miedo. Me miró, y por primera vez, vi que no era el hombre invencible que me había hecho creer que era. Era solo un tipo patético y solo. Me agarró del brazo, y me dijo, dame eso. Dame la grabadora. Me solté de su agarre y me alejé. En ese momento, se armó el escándalo. Él empezó a gritar, a decir que yo era un mentiroso, que era un mal hijo, que lo estaba inventando todo. La gente de la biblioteca se quedó mirando, asustada. Y en ese momento, Elisa y Aarón, que habían estado en la biblioteca, se acercaron. Elisa, con su cara de valiente, se paró delante de mí y le dijo, váyase de aquí. Si no se va, llamamos a la policía. Tenemos pruebas de todo. Mi papá se quedó parado, como si hubiera visto un fantasma. Vio que no estaba solo, que tenía un ejército de amigos. La rabia volvió a su cara, y nos dijo, con la voz quebrada por el enojo, esto no se va a quedar así. Se van a arrepentir. Y se fue. Se fue, y esa fue la primera vez que sentí que había ganado una batalla contra él. Después de eso, ya no podía volver a la iglesia. Mi papá sabía dónde estaba. El padre Manuel me dijo, ya no estás seguro aquí. Tienes que irte. Elisa me ofreció quedarme en su casa por unos días. Y así fue. La iglesia, mi refugio, se convirtió en un lugar de paso. Y la casa de mis amigos, en mi nuevo hogar temporal. Me quedé en un cuarto pequeño, y por primera vez en mi vida, me sentí seguro. Pero la batalla no había terminado. Sabía que él no se iba a rendir tan fácil. Y sabía que lo que venía, lo más difícil, no era sobrevivir, sino reconstruirme. Sanar las heridas que no se veían. Y encontrar la manera de seguir adelante, de vivir mi vida, de cumplir mis sueños, a pesar de todo lo que él había hecho para destruirlos. Y ese es el final de esta segunda parte. El momento en que me di cuenta de que la supervivencia no era solo escapar, era también pelear. Pelear por mi vida. Pelear por mi futuro. Y pelear por mi derecho a ser quien quería ser, sin el miedo de que alguien me lo arrebatara. Me mudé con Elisa y Aarón y no te voy a mentir, el cambio no fue fácil. Vivir con otras personas, por más que fueran mis amigos, era raro. Estaba acostumbrado a estar solo, a la soledad, al miedo. La casa de ellos era ruidosa, llena de gente que entraba y salía, y al principio me costaba dormir.
Me despertaba por cualquier cosa. El sonido de una puerta, la voz de alguien en el pasillo, me hacían saltar de la cama. Elisa me miraba con pena. Me decía, tranquilo. Estás a salvo aquí. Nadie te va a hacer daño. Y yo le creía, pero mi cuerpo no mi mente se había acostumbrado a la guerra, y la paz, la tranquilidad, se sentían extrañas, casi peligrosas. No sabía qué hacer con tanto silencio. En casa de mis padres, el silencio era solo el preludio de una tormenta. Aquí era solo eso, silencio. Me costó darme cuenta de que era seguro. Mientras tanto, mi padre, como lo había predicho, no se rindió. Empezó a acosarme de otra manera. Llamaba a Elisa y a Aarón para amenazarlos, les decía que si no me entregaban, se las iba a ver con él. Ellos se reían, le grababan las llamadas. Aarón, que tenía esa mente para la tecnología, me dijo, esto es bueno. Más pruebas. Elisa, que era la más valiente, le decía por teléfono, si no nos deja en paz, lo grabo y lo denuncio a la policía por acoso. Y mi papá, pues se ponía furioso y colgaba. Pero no paraba. A veces, nos mandaba mensajes de texto con insultos y amenazas. Era como una sombra que nos seguía, un veneno que nos llegaba por el celular. Y la verdad es que yo no sabía cómo enfrentarlo. No me sentía fuerte, no me sentía valiente. Sentía un miedo paralizante. El mismo que había sentido en el departamento, en la iglesia, en la biblioteca. Era un miedo que me perseguía. Un día, el acoso subió de nivel. Mi papá nos empezó a seguir. Me veía en la calle, me esperaba afuera del colegio. Yo lo veía, y sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Elisa y Aarón, al principio, pensaron que era coincidencia. Pero al cabo de unos días, se dieron cuenta de que no. Estaba ahí, siempre estaba ahí. Como un fantasma, una sombra. Y esa sensación, de estar siendo vigilado, de no poder estar tranquilo en ningún lugar, me estaba matando. Elisa, siempre tan práctica, me dijo, hay que enfrentarlo. Tenemos que conseguir una orden de alejamiento. Y para eso necesitábamos más pruebas. Así que nos pusimos a grabar todo. Grabábamos sus llamadas, sus mensajes, sus amenazas. Lo grabamos a él, parado en la calle, siguiéndonos. Y en un momento, sentí que yo también me había convertido en un acosador. Lo seguía, lo grababa, lo espiaba para protegerme. Era una locura. Finalmente, tuvimos suficiente material. Con todas las grabaciones, los mensajes de texto, las fotos, fuimos a la policía. No te voy a mentir, tenía mucho miedo. Tenía miedo de que no me creyeran, de que me dijeran que era un mal hijo, de que me mandaran de regreso a casa. Pero la verdad es que la policía, al ver todas las pruebas, me creyó. Me escucharon, me preguntaron, y me dijeron, lo que te está haciendo es un delito. Y te vamos a ayudar. Y así fue. Con la ayuda de la policía, conseguimos una orden de alejamiento. Se la entregaron a mi papá, y por primera vez en mi vida, sentí que la guerra se había acabado. Ya no me podía acercar. No me podía llamar. No me podía mandar mensajes. Si lo hacía, iba a ir preso. Pero la guerra, aunque se hubiera acabado en los papeles, no se había acabado en mi mente. Pasé meses sin poder dormir, con pesadillas recurrentes, con miedo de caminar solo por la calle. La herida, la que mi papá me había hecho, no se veía en la piel, se veía en el alma. Y sanarla, eso era lo más difícil. Y fue ahí, en ese momento, cuando Marilyn volvió a aparecer. Me llamó y me dijo, ya no estás en peligro. Ahora es tiempo de que empieces a sanar. Y yo te voy a ayudar. Me habló de un psicólogo. Un tipo que se especializaba en trauma. Al principio, me negué. No quería hablar de lo que me había pasado, no quería revivirlo. Pero Marilyn me convenció. Me dijo, no se trata de revivirlo, se trata de superarlo. Dejarlo atrás. Y así fue. Fui al psicólogo. Y no te voy a mentir, las primeras sesiones fueron un infierno. Revivir todo lo que había pasado era doloroso, era como abrir una herida que estaba cicatrizando. Pero con el tiempo, empecé a entender. Entendí que mi papá no era un monstruo. Era un hombre con una enfermedad mental. Entendí que su ego, su inseguridad, su envidia, eran más grandes que él. Y que su único propósito en la vida era destruirme, para sentirse superior. Y lo entendí, y lo perdoné. No porque se lo mereciera, no porque se hubiera disculpado, sino porque lo necesitaba.
Lo necesitaba para dejar de sentir rabia, para dejar de sentir miedo. Lo necesitaba para ser libre. Y con la libertad, vino el empoderamiento. Me di cuenta de que mi educación, mi inteligencia, mis sueños, no eran una amenaza. Eran mi poder. Y que mi papá no había podido arrebatármelos. Había podido destruirme, pero no había podido matarme. Y la única forma de honrar a la persona que había sobrevivido era usar ese poder para bien. Así que me concentré en el estudio. Estudié como nunca. En la biblioteca del colegio, en la casa de Elisa y Aarón, en la tranquilidad de la noche. Me concentré en mi futuro. En mi meta. Quería estudiar en la universidad, quería ser alguien. Y no quería ser alguien para demostrarle a mi papá que yo era mejor que él. Quería ser alguien para mí, para Elisa, para Aarón, para el padre Manuel, para Marilyn. Para toda la gente que me había ayudado a sobrevivir. Y así fue. Al final del año, me gradué con las mejores notas. Y con el tiempo, me aceptaron en la universidad de mis sueños, me mudé a otra ciudad, y comencé mi vida. Mi vida, la que mi papá había intentado arrebatarme. Y en ese momento, me di cuenta de una cosa. No se había salido con la suya. Había perdido la batalla. Había perdido la guerra. Y yo, el pendejo que no servía para nada, había ganado. Hoy, cuando miro para atrás, me doy cuenta de que la vida no se trata de sobrevivir, se trata de vivir. Y vivir, para mí, significa perdonar, sanar y, sobre todo, seguir adelante. Y te lo cuento, no porque quiera que sientas pena, sino porque quiero que sepas que el miedo se puede vencer, que la rabia se puede transformar, y que el dolor se puede convertir en fuerza. Y que a veces, cuando te caes, te levantas más fuerte, más sabio, y con un poder que nunca supiste que tenías. Y ese es mi final. El final de una pesadilla, y el comienzo de una vida. Y te prometo que esta vez, la historia, la que estoy escribiendo, es mucho mejor. Y no tiene nada que ver con él.